Vamos hoy a seguir con la exposición del Evangelio de Marcos. En el capítulo 4, hoy vamos a revisar los versículos 26 al 29, que dicen de la siguiente manera. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. El sermón de la tarde de hoy se titula El tiempo de la siega. Recuerda, tu vida será examinada en el fin de la historia. Primero, la historia tendrá un fin tal cual la conocemos, y por último, toda nuestra historia de este lado de la creación será examinada. El reino de Dios hace parte esencial de la visión cristiana de la historia y del tiempo. Es decir, nosotros vivimos en este momento presente a la luz de la eternidad. Y eso constituye el núcleo central de la esperanza cristiana, que se centra en la proclamación de Cristo es hoy Rey, pero también de que Cristo vendrá a reinar. Y al reino de los cielos se entra por la puerta del arrepentimiento. Marcos 1, en el versículo 14 y 15, el Señor nos anuncia el reino de los cielos y conecta el reino de los cielos con el arrepentimiento y el evangelio. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Para la correcta interpretación de los pasajes que acabamos de leer, hemos de tener en cuenta que en el capítulo 4, versículo 1, comienza la serie de parábolas que va a terminar en el capítulo 4, versículos 33 y 34. Es decir, todas estas parábolas, incluyendo la parábola del sembrador y las que ya hemos venido desarrollando, constituyen un conjunto y deben ser leídas dentro de ese conjunto. Para explicar la parábola, vamos a tener en cuenta varios elementos. Primero es exponer cuál es el sentido de la comparación del reino de Dios con el hombre que siembra. Después veremos la semilla y cómo ésta no vuelve vacía. Después vamos a ver el misterioso accionar de la palabra de Dios y cómo crece el reino de Dios en medio de la historia para llegar hasta el fin del siglo o hasta el fin de la historia. La Escritura vemos que usa una imagen cotidiana, una analogía cotidiana para expresar el misterio del reino de Dios. Un hombre que echa la semilla y luego sigue el ciclo de su vida natural. Se acuesta y se levanta. Hasta ahí no pasa nada extraordinario. El hombre hace lo que pertenece a la posibilidad de su acción y lo que está dentro de su responsabilidad, dentro de los límites humanos. Siembra la semilla. Una vez cumplida esa labor, simplemente le queda esperar. Se acuesta y se levanta. Pero en el interior de la tierra se desarrolla de forma misteriosa, sin que él lo pueda controlar, el crecimiento de la semilla. La semilla crece entonces ya por algo fuera de la mano humana, crece por la soberanía de Dios. Y aquí es donde es importante recordar que esta parábola
está dentro de un conjunto de varias parábolas y la primera es la del sembrador que salió a sembrar, donde ya nos ha dicho que el sembrador es Cristo y que la semilla es la palabra de Dios. Pero ahora esta parábola nos lleva hacia otros sembradores también. Posiblemente ya hay una referencia a la misión de la iglesia de expandir por medio de la predicación el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Eso se va a ver con mayor claridad en la parábola que continúa esta, donde se utiliza la imagen de una semilla de mostaza que crece hasta convertirse en un gran árbol y las aves pueden vivir bajo su sombra, que es una imagen que se usaba en Daniel para referirse a los imperios. En este momento de la historia, el pueblo de Israel vivía bajo la sombra, digámoslo así, del imperio romano. Aquí vemos cómo viene la pregunta, ¿cómo es posible que una semilla tan pequeña o un anuncio del reino de los cielos que parte de un grupo de 12 personas pueda lograr expandir este mensaje hacia los 4 puntos de la tierra y que ese mensaje llegue a desarrollarse hasta el final de la historia? ¿Será posible que esa semilla no sea ahogada por los poderes de este mundo, detenida por la fuerza del enemigo, o simplemente se ahogue en los afanes cotidianos, como la parábola anterior, ¿cierto? Los afanes de este mundo, la superficialidad de la vida y toda esa parte. La parábola hace un punto esencial aquí. El reino de los cielos crece sobre la tierra por la voluntad de Dios y no depende de la acción humana. La semilla crece sin que el hombre sepa incluso cómo crece. Lo que sí vemos es, o lo que nos lleva a reflexionar es, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces? La responsabilidad que nosotros tenemos es la de anunciar, la de proclamar. Este punto nos lleva a una reflexión sobre el tema del ministerio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, pero también cuál es nuestra responsabilidad como creyentes con relación a la proclamación del reino de Dios? Dice que un hombre sembró la semilla. Lo que debemos recordar todos nosotros es que todo aquel que predica la palabra de Dios es un hombre sujeto a debilidades. Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, nos habla así de Elías como un hombre sujeto a las mismas pasiones que los otros hombres. Y dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. También el Evangelio nos dice, y había un hombre llamado Juan. No debemos olvidar cada uno de nosotros que todos somos siervos imperfectos. El que hoy predica y todos nosotros que de alguna manera Dios nos abre espacios para compartir la palabra de Dios, para sembrar la semilla en la vida de otra persona, no podemos caer en las ideas de la autosuficiencia o de todo depende de mí, la iglesia desaparecería si yo no estuviera, todo gira alrededor de mí, yo soy quien la carga, porque el reino de los cielos crece por la mano de Dios y no por la mano de ningún ser humano.
Además, porque nada puede hacer el hombre para que la semilla crezca más rápido. Nadie puede jalar la semilla para que se desarrolle con mayor celeridad. La semilla crece de acuerdo a su desarrollo natural en el mundo del orden creado, pero la semilla del reino de Dios va a crecer de acuerdo a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, por los medios de Dios, no por los medios humanos, ni en dependencia de las fuerzas humanas. El reino de Dios crecerá, esta iglesia local crecerá, porque así Dios lo ha establecido. No depende de nosotros. ¿Qué depende de nosotros entonces? Ser fieles a hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. ¿Qué cosa? Predicar, trazar bien la palabra de verdad. Ahora, ¿qué sí debemos preocuparnos por hacer? Quitar todas aquellas malas comprensiones acerca de la soberanía y el gobierno de Dios sobre el ministerio. ¿Por qué? Porque sucede comúnmente que al no comprender estas verdades de esta parábola, de que Dios es el que hace que el reino de los cielos, sucede comúnmente que ministros o líderes de la iglesia terminan agobiados y cargados por querer hacer crecer rápidamente ministerios sin tener en cuenta que Dios es el que da ese crecimiento. Y esa carga termina afectando al ministro y afectando a la iglesia, a la que se carga con un mundo de actividades porque hay que hacer crecer el reino de Dios rápidamente. Entonces todo el mundo tiene que trabajar 24/7 para lograr los objetivos del reino, y entonces hay el cronograma de las 10,000 actividades porque hay que hacer crecer rápidamente el reino de los cielos. Y cuando esa iglesia no crece, porque no crece por la fuerza humana, porque no crece por las actividades ni por la estrategia de crecimiento, sino porque Dios es el que da el crecimiento, entonces viene la decepción, entonces viene el señalamiento, es que alguien está en pecado, es que aquí debe pasar alguna cosa, es que no están haciendo lo suficiente y comienza la manipulación por la culpa, tienen que trabajar más de lo que están trabajando y terminan agobiando a las personas y terminan llevándose por delante familias, porque hay esposos que terminan abandonando las responsabilidades de sus hogares por el reino de Dios, olvidando que es sacerdote de su casa, o esposas que terminan abandonando sus hogares, sabiendo que así crece el reino de los cielos cuando se siembra la semilla en una familia al compartir juntos esa palabra de Dios. Pero la mayoría de todas esas cosas sucede por un entendimiento erróneo de la soberanía de Dios sobre la vida de cada una de las personas y sobre la vida de la iglesia. Y algunas veces sucede también porque hay en el corazón de los líderes una idea de suficiencia, de fama, de poder, que buscan construir a costillas del tiempo y de las ocupaciones del resto sus propios reinos privados. Porque tienen más alto concepto de sí mismo del que deben tener. Entonces, yo soy un gran ministro, tengo que tener una gran iglesia y todo el mundo tiene que trabajar para que yo logre el objetivo de verme frente a mucha gente a la que yo tengo que enseñarle todo lo que yo sé. Así que todo el mundo tiene que funcionar para construir mi reino privado. Y ya no es el reino de Dios,
Es el reino de alguien, porque mi nombre tiene que estar en el aviso y mi nombre tiene que estar en todas partes donde se vea. Ahí no hay construcción del reino de Dios y ahí no hay semilla del reino de Dios, porque lo que se busca es construir un reino humano para la gloria de alguna o algunas personas en particular. Lo que golpea tanto la autosuficiencia y el orgullo de ese pretender, voy a construir un gran reino, es que el reino crecerá aunque tú estés dormido. El reino va a seguir creciendo, no en el tiempo que tú quieras, ni de la forma que tú quieras, sino de la forma que Dios así lo ha determinado. Ahora, ¿es eso entonces un llamado a tirarnos a dormir y que el reino de Dios crezca porque no debemos hacer nada? Por supuesto que no. El sembrador hizo lo que tenía que hacer, que era sembrar la semilla. ¿Eso qué quiere decir? Que sí tenemos responsabilidades para extender el reino de los cielos. Jesús lo dijo, id a todas las naciones. ¿A qué? A predicar el evangelio. Pero el resultado no depende de ti, ni de tu elocuencia, ni de tus palabras, ni de tu poder, ni de nada de eso. Depende de Dios. Y en eso descansamos. Hacemos lo que Dios nos ordena hacer dentro del límite de nuestras posibilidades. Dios no nos exige imposibles. Haz lo que puedes hacer para la gloria de Dios. Y el reino incluso crece con cosas tan pequeñas como la que dice el Evangelio. Quien dé un vaso de agua a alguien porque es siervo mío, eso no quedará sin ser tenido en cuenta. Así, el reino de Dios se construye desde los pequeños gestos de amor, de compañerismo, de compartir, de fraternidad. Así se construye el reino de los cielos. Pero sobre todo algo que debe tener la iglesia en mente y en lo que se debe centrar es: el reino de los cielos crece por la semilla del evangelio, por la palabra, por la predicación de la palabra. Isaías 55:11 lo dice de esa manera. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra cumplirá el propósito de Dios, no el nuestro. No nuestro propósito personal de torcerle la mano a Dios para que Dios haga algo a lo que Él no se ha comprometido y haga crecer nuestros sueños. Un predicador de la palabra de Dios debe resistir la tentación de querer forzar los medios humanos y centrarse en algo, predicar la palabra, que resulta difícil para muchas personas. ¿Por qué? Porque siempre está la tentación de la autosuficiencia o de los caminos cortos para llegar a alguna parte. Es que predicar la palabra, la gente se aburre. Es que los jóvenes no quieren venir porque hay que tratar de hacer algo que les llame la atención. Hay que divertirlos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces, claro, es más fácil montar un espectáculo de diversiones y que la gente venga a que te estén confrontando con la verdad de tienes que reorganizar tu vida, tienes que dejar tus vicios, tienes que cambiar. Es mejor si te digo, Dios te ama como eres. Y además de amarte como eres, te quiere hacer feliz. Cuando tú le dices a una persona, no, Dios no tiene como su propósito tu felicidad, sino su gloria. Así a ti te cueste esta vida y la otra. A eso no nos gusta, porque nosotros queremos que nos digan que necesitamos esto y que Dios te lo va a dar.
Entonces, si quiero tener mucha gente, ¿por qué coger el camino largo de confrontar personas con la dura realidad? Vas a morir, vas a sufrir. El mensaje más chévere es, pare de sufrir. ¿Cierto? Todo el mundo dice, yo necesito eso. Pero si a uno le dicen, ¿sabes qué? Dios te llama a sufrir. Ya el mensaje no suena tan bien. Pero así llamó Dios a Pablo. Ahora te voy a mostrar todo lo que es necesario sufrir por causa de mi evangelio. Con un llamado como ese, cualquiera dice, no, yo no me convence mucho esa promoción así. Si quería que eso me animara, como que una vida de sufrimiento no es el mejor incentivo. Porque el incentivo más delicioso para el ser humano es tener personas que me sirvan. Pero el Señor te llama a servir a otros. Entonces ahí cambia el enfoque del tema. Vas a ser llamado no a ser el primero, sino a ser aquella persona que Dios va a utilizar para servir. Pero no, porque es que la estrategia es ganar números. Porque si hay más personas, hay más dinero. Y si hay más dinero, hay más comodidades. Y si hay más comodidades, bueno, todos queremos más comodidades. Entonces se convierten en los objetivos de la iglesia. ¿Vamos a qué? A atraer muchas personas. ¿Por qué? Porque necesitamos construir no sé qué cosa, y entonces eso se hace con dinero y tenemos que traer personas que den dinero. Y así funciona la mentalidad de muchas personas. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el reino de Dios y su justicia en todos esos proyectos humanos? Por supuesto que no hay reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿quiere decir eso que nosotros no debemos ser responsables, que no debemos planear, que no debemos discernir, que no debemos tratar de utilizar con toda la sabiduría que podamos los medios que Dios nos da para que su iglesia crezca? No, porque precisamente esa es la misión de la iglesia. Pero el reino de Dios debe ser proclamado por los medios que Dios ha ordenado. No estamos llamados a inventarnos medios por fuera de su palabra para atraer a personas que después van a despreciar esa palabra. Porque si tú los trajiste con propaganda engañosa de aquí vas a ser feliz y vas a conocer gente y todo lo demás, y después le cambias el discurso, esta persona va a decir, pero eso no fue lo que me dijiste para que viniera. Me ofreciste un lugar de esparcimiento, de buenas relaciones y todo lo demás, y ahora me estás cambiando el discurso. Entonces, si esa es la forma como se pretende hacer crecer la iglesia, obviamente que eso va a pasar facturas posteriormente. Y eso no va a glorificar el reino de Dios, sino que va a desubicar a personas de lo que es el propósito de Dios para sus vidas. Otro aspecto que esos malos enfoques generan es la inutilidad de la ansiedad por hacer las cosas a la carrera para lograr cosas que Dios no ha prometido. Sembró la semilla. ¿Y acaso no sabe el sembrador que muchas cosas pueden pasar para que esa semilla no crezca? ¿Y qué tal si llueve más y la semilla se ahoga? ¿Qué tal si no llueve y la semilla se seca? ¿Qué tal si viene una tormenta y todo se destruye? O si vienen las plagas y destruyen la cosecha. Hay muchas cosas que no están dentro de la esfera
de control del sembrador. Si uno se pone a pensar en todas esas cosas que no están bajo nuestro control, un huracán, una tempestad, todas esas cosas, cualquiera se angustia y se llena de ansiedad. Pero aquí vemos a un hombre que duerme tranquilo y se levanta tranquilo, porque él sabe que el reino de los cielos no está en sus manos, sino en las manos del rey de ese reino. Y que el crecimiento de ese reino no depende de nosotros, sino del Rey soberano, de Jesús, porque es su reino y no el nuestro. Y él sabe que en este mundo la iglesia afrontará resistencias, tempestades, persecuciones, pero ninguna arma humana, ninguna arma forjada contra la iglesia prevalecerá. Eso es una promesa del Evangelio y en eso podemos descansar. Ni las puertas del infierno pueden detener el avance del reino de Dios. Ahora, así ha sido y ha la iglesia prevalecido en medio de muchos siglos. Ha prevalecido en el tiempo. La semilla ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y uno puede decir, de 12 hombres insignificantes, comunes y corrientes, hoy el cristianismo es una fuerza viva en casi todas las naciones de la tierra, incluso en aquellas naciones de la tierra donde es ferozmente perseguido el cristianismo. Y la semilla de la sangre de los mártires ha hecho germinar el cuerpo de la iglesia y el árbol de la iglesia. Así decían los padres. El árbol de la fe se riega con la sangre de los mártires y la iglesia ha permanecido en el tiempo. Pero ha permanecido en el tiempo no por la voluntad humana, sino por la gracia de Dios. Y ha permanecido en el tiempo porque todos nosotros debemos y tenemos esa responsabilidad de presentar la palabra de Dios en todo tiempo, con amor, con claridad, con valor, sin pretender que sean nuestras fuerzas físicas las que hagan prosperar el reino. El reino no crece por la fuerza, la semilla no puede crecer por la fuerza. No podemos alterar ese proceso. La semilla del Evangelio no crece por la violencia ni física ni verbal. No es porque yo amenace a alguien para que se haga creyente. No es porque yo lo manipule por medio de palabras y sutilezas para que se haga creyente que el reino de los cielos va a crecer. El reino de los cielos crecerá por la acción de la verdad en el corazón de las personas. Es Dios el que hace germinar la fe. Y eso pasa de una manera misteriosa en el corazón del hombre. La parábola dice, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. El sembrador no sabe cómo crece la semilla. Ahora, la analogía es obviamente de un mundo agrícola no tan desarrollado como el nuestro. Podríamos decir, pero hoy sí sabemos cómo crecen las semillas. Dice, no, el tema no es ese. El tema que está haciendo énfasis la parábola es el crecimiento del reino de los cielos, el crecimiento de la semilla del evangelio en el corazón del hombre. Nadie sabe cómo se da. Nadie sabe cómo actúa la palabra de Dios en la vida de alguien. Quizás algunos escucharon el evangelio toda su vida porque toda su vida estuvieron expuestos porque sus padres fueron creyentes o por cualquier otra situación. Pero en algún momento se dieron cuenta que
algo cambió. Ahora es una realidad en mi vida lo que antes había escuchado por ahí. En algún momento se da ese nuevo nacimiento que es parte esencial de esa acción sobrenatural. El Evangelio de Juan también nos habla de eso en el capítulo 3, versículo 8, donde dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Y aquí viene el misterio, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso no se sabe. Lo que sí sabemos es que el hombre no es el factor principal de todo lo que pasa. Porque Pablo lo dice a los corintios, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y esto es duro para el orgullo humano. Dios ha dado el crecimiento. Si una iglesia ha crecido, no puedes decir, es por mi trabajo. Es porque yo me he esforzado tanto tiempo. Es porque yo hice, porque ahí dice, Dios ha dado el crecimiento. No eres tú y no depende de ti. Ha crecido porque Dios, por su gracia, ha hecho crecer. ¿Ya ven? Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Miren lo que dice, yo planté, Apolos regó. No se desconoce la acción humana. Yo planté, Apolos regó, dice, pero Dios da el crecimiento. Es decir, el crecimiento no es el resultado de lo que uno hizo o el otro haya hecho. Y después, para que no quede duda, dice, así que ni el que planta, es decir, ni yo ni Apolos, ni el que planta ni el que riega es algo. Nada somos. No depende la iglesia de la vida de una persona. Esperamos que el día que muramos, salvación y vida eterna duren muchos años de vida, porque no depende de ninguno de nosotros. Depende del Señor, porque la iglesia está en manos del Señor. Y en eso descansamos, porque si así no se hace, la carga, la fatiga, el pensar en todas las dificultades que tiene una iglesia, quiebra a cualquier ser humano. La razón por la cual no depende del hombre es porque una carga de esa naturaleza destruye a cualquier hombre. Y por eso nosotros vemos ministros destruidos, porque no han entendido que la iglesia no depende de ellos, sino de Dios. Y se sobrecargan. Hace muchos años hablaba con un pastor amigo y decía, es que nosotros hacemos esto, yo me levanto desde las 4 de la mañana, hago esto, y hago esto, y hago esto. Y yo le decía, estás haciendo muy mal. Y él, la cara fue de espanto. ¿Cómo así? Si yo estoy trabajando para el reino de Dios. No, te estás matando. Y el día que te mueras tú, esa obra muere contigo. Porque has hecho girar todo alrededor de ti. Y la gente no se levanta si tú no las levantas. Y la gente no va si tú no los llevas. Y así, el día que tú no estés, simplemente se desaparece. Porque ahí lo único que está es tu fuerza tratando de empujar una cosa que no se sabe ni qué es. Porque no van por el reino, sino porque tú casi que los obligas. Ese no es el crecimiento que Dios da. Versículo 8 dice de Corintios, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Ahora dice otra cosa, dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento es de Dios,
pero aún así Dios dará recompensa por el trabajo de aquellos que trabajaron en su obra, porque la merecen, no por gracia. Porque el mismo Pablo, hablando de su ministerio, dice, y todo esto, y dice, y yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. De tal manera que Pablo es perfectamente consciente de que somos colaboradores de Dios. Miren lo hermoso de esta frase, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Miren lo que dice, ustedes son el campo de cultivo de Dios. De tal manera que todos nosotros somos, ¿qué? Colaboradores. El que siembra, el que riega, el que hace cualquier cosa dentro del cuerpo de Cristo es, ¿qué? Colaborador de Dios. Y por la gracia de Dios, ninguna acción quedará sin recompensa. Pero el edificio es de Dios. Todo es de Dios. Ahora, miren, esto nos ayuda a esclarecer nuestras responsabilidades. Debemos plantar, debemos regar, sí. Debemos predicar, debemos discipular, debemos compartir, debemos animar, debemos orar por aquellas personas para que crezcan en el Evangelio. Debemos anunciar la verdad, pero debemos hacer un discipulado que sea centrado en Dios y no en nosotros. Centrado en el ser de Dios y no en nosotros mismos. Porque puede incluso que la iglesia comience a girar alrededor de ella misma. Nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros deseos. Y nos vamos olvidando de hacia dónde quiere Dios que apuntemos. Todos, de alguna manera, trabajamos en el campo de Dios. Cuando un esposo comparte el evangelio en su hogar con sus hijos, está trabajando en el campo de Dios. Cuando algún joven comparte el evangelio con alguien en su universidad, en su colegio, en el lugar de trabajo, está trabajando en el reino de Dios. No solamente el que se para aquí y predica, porque quizás hay incluso hermanos que trabajan mucho más que nosotros en el reino de Dios y no se ve, porque no son ministerios, digamos, públicos. Pero Dios sí lo ve. O aquellos que trabajan en lugares donde nadie tiene acceso, como un misionero en una selva. Nunca será conocido en redes sociales, ni en el YouTube, ni en nada de eso. Pero sí que es conocido por el rey de ese reino. Y en algún momento tendrá su recompensa. El reino crece en medio de la historia de la humanidad. Miren que dice, la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Esta expresión es escatológica, ya va ingresando hacia donde apunta. Recordemos que el Génesis 2:9 nos dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, semejante a la parábola. Dios es el que hace brotar la semilla. Y en el Génesis, antes de cualquier acción humana, Dios hacía brotar los árboles de sí mismos. En medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. En los años de jubileo, en Levítico 25:11 también dice, porque es jubileo, será sano, lo que produzca el campo comeréis. Le enseñaba al pueblo a esperar la provisión sin haber labrado, sin haber trabajado. Dios le decía
pueblo, este año es de descanso para la tierra. Comerás de lo que la tierra dé de sí misma. No habrá acción humana. Esperarás que yo voy a hacer que la tierra brote lo necesario para sostenerte. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Dormir y levantarse y esperar que la tierra diera su fruto sin ninguna acción. Para Dios enseñarle a su pueblo, dependes de mí, no de tus fuerzas, dependes de mí. Aunque tú labraras el campo, la tierra no daría su fruto, porque no depende del trabajo. De la misma manera, así Dios apunta a la restauración del paraíso y al tiempo en el que se daría la siega. El reino comienza de una forma misteriosa en el corazón del hombre, en cada hombre de forma individual, pero también a través de la iglesia en la historia. Comienza a crecer. El texto nos deja ver la progresión. La semilla va creciendo poco a poco hasta que llega a madurar. Y entonces, ¿qué viene? Viene la siega, que es el fin del mundo. Dice, versículo 29, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Jerónimo, comentando este versículo, dice, la hoz que todo lo ciega es la muerte o el juicio, el fin de los tiempos es la mies. Aquí vemos que se da un desarrollo que llega al punto culminante, que es la venida del juicio eterno. Esta imagen también se encuentra en los profetas. En Isaías 17, del 17:5 al 6 dice, acontecerá en aquel día que la gloria de Jacob menguará y enflaquecerá la gordura de la carne. Será como cuando el segador recoge la mies y su brazo cosecha las espigas, y será como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Mateo, en el capítulo 3, versículo 12, dice, el bieldo está en su mano y limpiará por completo su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. En el Evangelio de Mateo se encuentra la parábola del trigo y la cizaña, que viene después de la misma parábola que está en Marcos del sembrador. Esta parábola nos ayuda a entender el sentido de la expresión la siega. En Mateo 13, versículos 29 al 30 dice así, pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Esta parábola, semejante también a la del sembrador, es interpretada por el Señor y nos enseña que Dios encamina la historia hacia el fin, pero hacia el fin de la historia de la redención. La historia tiene un sentido y ese sentido está marcado por la palabra de Dios y se dirige hacia el juicio. En Mateo 13, 36 al 43 encontramos la interpretación de la parábola que dice, entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y Jesús le respondió, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. ¿Ven? La misma interpretación de la parábola del sembrador. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino
y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Exactamente como termina la parábola del sembrador. El fin del mundo, óigalo bien, el fin del mundo es un evento que de seguro va a ocurrir, pero no va a ocurrir por la acción humana tampoco. Todas esas películas del apocalipsis zombie, de toda esa cosa, de los virus y de la inundación universal y todo eso, por el cambio climático y toda esa bobada, no va a ocurrir así. El mundo se va a acabar, sí, el día que Dios lo determine, y así lo determinó desde antes de crearlo, y eso no lo va a alterar ni a cambiar ningún ser humano. Vas a morir y va a haber un juicio de tu vida va a ser examinada. Eso es real, eso sucederá. Este mundo está marcado con un destino determinado desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice también Apocalipsis. Y el único objetivo del fin de la historia es que al final de ella toda rodilla se doblará ante Jesús. Y dije toda, incluido aquellos que nunca le reconocieron como rey en esta tierra. Toda rodilla se doblará. La diferencia será el cómo y el por qué. La rodilla del creyente se doblará en adoración a Dios, y la del incrédulo será partida, porque dice la Biblia que será triturado, para que se arrodille ante aquel que se negó a hacerlo en esta vida, y ese error lo pagará por la eternidad, porque las consecuencias de su orgullo y su desobediencia hoy permanecerán para siempre desde el día de la siega. Esa es la promesa del Evangelio. Para algunos una buena noticia, para otros muy mala noticia, porque será el día en que su vida será examinada. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo y todas nuestras vidas serán examinadas. Porque al Hijo del Hombre se le dio todo poder y toda autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre, dice el Evangelio de Juan. No se asombren de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, tanto creyentes como incrédulos. Pero la diferencia está en lo que dice el versículo siguiente. Todos, miren la soberanía universal de Dios. Ningún incrédulo puede resistirse a resucitar en el día del juicio. Ahí Hitler no va a decir, no, yo de aquí no me levanto. Nadie va a escapar. Dice que todo el mundo será levantado por la voz del Hijo de Dios. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Juan 5, 24 al 29. La historia se dirige a su fin, pero la dirige Dios, no ningún ser humano. Esto no va a terminar el día en que las conspiraciones triunfen. Dios, el Rey de la historia,
ha determinado el día y la hora en que la historia va a terminar. Y ha determinado el día en el cual todos nosotros daremos cuentas de los días que vivimos en este mundo. Y nuestra vida será examinada. Y si tú has creído, serás examinado a la luz de la obra de Cristo que te ha justificado y no de tus malas obras. Pero todos nosotros deberíamos pensar un poco más en el fin de nuestra historia personal, y me refiero a la muerte. Los estoicos tenían una expresión muy bonita, memento mori, recuerda que vas a morir. Recuerda que tu tiempo es corto. Y se dice que la expresión venía de una ceremonia particular cuando los generales regresaban de las batallas y todo el mundo les tiraba honras. Ponían a un esclavo en el mismo carro que le decía: mira atrás, recuerda que eres tan solo un hombre, recuerda que morirás. Interesante. Dice, sí, hoy tienes gloria terrenal, pero recuerda, mira el pasado. Todos aquellos que fueron grandes, ¿dónde están? Enterrados, muertos. También tú morirás. ¿Y qué será de todo lo que has hecho en esta vida? Si todo lo que has hecho no ha sido para la gloria de Dios, es heno, paja y hojarasca que será quemado y nada permanecerá. Pero si lo has hecho para la gloria de Dios, entonces Dios tiene una recompensa preparada para sus hijos. Ahora, si tú eres creyente, debes entender que Dios te ha designado responsabilidades. Pero el crecimiento del reino de Dios no está sobre tus hombros ni en tus manos. Puedes descansar en que todo depende de la soberanía de Dios. Pero debes hacer lo que debes hacer y lo que Dios te encomendó hacer. Tu vida debe ser testimonio de la gracia de Dios, y ahí debemos recordar que yo debo ser luz en medio de las tinieblas y que mi carácter puede oscurecer el mensaje de la palabra. Por eso yo tengo que preocuparme por crecer, por madurar, para que mi vida no oscurezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo por causa del remanente de pecado y por las fallas de mi carácter, sino para que el evangelio resplandezca. Por eso necesitamos una vida examinada para cambiar, para ocuparnos de los defectos de nuestro carácter que impiden que seamos buenos colaboradores del reino de los cielos. Pero si tú no eres creyente, detente a pensar que morirás. Porque muchas distracciones de hoy evitan que te detengas a pensar en que tu vida va a ser examinada. El cine, una cosa, la otra, las angustias, los afanes de la vida, como dice la parábola, ahogan la palabra. Porque la persona de pronto escucha que su vida va a ser juzgada, pero sigue pensando en el trabajo de mañana y en las cosas terrenales, y nunca alcanza a pensar en que lo que hagas en esta vida resonará en la eternidad, como dice la película. Ahora, algunos preguntan, pero ¿y por qué el cristianismo y no otra cosa? Hace mucho tiempo Pascal respondió de una forma curiosa a esa pregunta, con la famosa apuesta de Pascal. Dice, bueno, supón
que el cristianismo no es lo que dice ser una esperanza de vida futura, pero por lo menos habrás vivido una vida virtuosa y nada habrás perdido. Pero ahora piensa en si el cristianismo es verdad. No solamente no viviste una vida virtuosa aquí, sino que eso tendrá consecuencias en la eternidad. Así que por lo menos medita, reflexiona, no dejes que el ruido de la vida, que la cotidianidad te distraiga para sentarte a pensar que morirás y que tu vida será examinada en el fin de la historia. Por lo tanto, recuerda que la puerta de ingreso al reino de los cielos es el arrepentimiento. Que Dios nos ayude. Amén.